Jesús, aleluya. Dele gracias al Señor. Aprovecha este momento, alza tus manos y dile gracias. Gracias, Dios mío. Y Makayere Serema Kayarabaki Tarabaiso. Dile gracias, 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 gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. La alabanza se puede sentar. Los niños, invito a que pasen a sus clases. Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y todo el tiempo. Amén. Dios es tu Padre. Y todo el tiempo. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Creo que este es el primer culto de este año, el primer domingo, amén, de este año. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cómo les ha ido en los grupos de oración, en las células de oración? Amén. A ver, les hablo a las cabezas de célula. Amén. Yo quiero que me den sus experiencias breves, rápido, conciso, para aprovechar bien el tiempo. Me quedan 2 minutos para comenzar. A ver. La morada de Dios. Bendito sea el Señor. Estamos clamando ahí y Dios se está manifestando. Bendito sea el Señor. Es un tiempo de Dios, no de hombre, es un tiempo de que Dios está haciendo su voluntad. Amén. Amén, gloria a Dios. Hay respuesta. Claro, mío, responde. Bendito sea el Señor. Estamos en el aposento. Amén, aleluya. Esas son las respuestas de las cabezas de célula. Falta una cabeza acá, pero que está dando clase. Amén. Pero doy testimonio por ella. Amén. La bendición de Dios derramada en ese lugar. Bendito sea el Señor. Que tenemos que ir. Dios va a traer su morada. Amén. Yo veo respuesta de Dios en estos grupos de oración. Amén. La iglesia no se ha dividido para orar, sino que se ha multiplicado para orar. Amén. Y estas células de oración, al menos esta, en estos primeros días de campaña, yo les digo que no he querido salir a visitar otras, deseando quedarme acá, porque la presencia de Dios es tan gloriosa. Iba a usar la palabra espectacular. Amén. Pero es que no sé si espectacular sea la palabra correcta, sino gloriosa creo que es la más correcta. Dios se ha glorificado tanto, nos ha ministrado tanto que a mí me ha costado inclusive salir, ¿no? La pastora me decía, bueno, ¿a dónde vas a ir hoy? Digo, es que hoy me quiero quedar. Porque es que me gusta lo que Dios está haciendo y Dios, al menos doy testimonio acá en las brisas, el Señor nos habló sobre el don de lenguas. Amén. Y luego en el próximo día Dios nos hizo una pregunta y nos dijo, ¿y para qué te ha escogido Dios? Amén, gloria a Dios. Y ahí hicimos como un pequeño debate
y fue un momento en que sentimos palabras de Dios para nuestra vida. Amén. Y me imagino que así ha sido en cada una de estas células de oración. No se preocupen, no es que no vaya a visitarles yo, voy a estar yendo, así que prepárense, porque en el momento, el día y la hora usted no lo sabe. Amén. El día y la hora usted no, bueno, la hora sí la sabe, de 8 a 9, pero el día no lo sabe. Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos para la palabra, para dar comienzo a este tiempo de ministración profética de la palabra. Hijo, mira, siento como un flyback así pequeñito, como lejano. No sé si es un micrófono que se quedó activo o este micrófono. Mira, a ver, por favor. Amén, gloria a Dios. La semana pasada comenzamos, prácticamente el año pasado comenzamos en el último culto del 2018 esta serie de enseñanzas en el culto profético titulado ¿cómo era? Pactos y moradas. Amén. Y bueno, ¿y por qué pactos? Porque es que no solamente nos encontramos con el nuevo pacto, sino que también tenemos que tocar el antiguo pacto. Amén. Encontramos el pacto mosaico, pacto davídico, diferentes pactos, hasta que nos topamos con el pacto que nos toca a nosotros la iglesia. Bendito sea el Señor, el nuevo pacto. Amén. Y moradas, ¿por qué? Porque es que no se trata de una sola morada, sino que cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, entonces yo les invito a buscar 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Amén. Para dar comienzo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Me alegra bendecir el nombre del Señor. Amén. Algo que es una forma de adoración. Gloria a Dios. Gracias por su reverencia al ponerse de pie para poder leer la palabra. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Y es una pregunta que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es, ¿qué cosa? Templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Pero en el uso de los signos de interrogación sería: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Haciendo el correcto uso de los símbolos de interrogación. Tenemos unas palabras de oración. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús por estar hoy en este lugar. Inmerecedor soy de estar acá. Otro debería estar, pero en tu gracia has permitido que sea el instrumento, Señor. Negando el yo, Señor, te pido que seas tú quien habla a tu pueblo. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria. Gracias, Dios mío. Y te decimos amén, amén, amén. Pueden sentarse. Para poder desarrollar la introducción a la continuación de esta serie, Pactos y Moradas, me gustaría enseñarte en esta mañana, Dios mediante, cómo ser
y cuidar la morada de Dios. Amén. ¿Cómo ser y cuidar la morada de Dios? Un morador tiene que cuidar su casa. Y los hombres han de estar de acuerdo conmigo en que el trabajo en la casa nunca se termina. Siempre se rompe algo, siempre hay que reparar algo, siempre tenemos que estar haciendo un fondo, un dinero para estar o pintando, o la llave que se rompió, o siempre hay que estar haciendo algo. ¿Cierto o falso, hombres? Y las mujeres también. No excluyo a las mujeres de esto, porque también las mujeres son el motor impulsor. Amén. Porque no solamente se trata de reparar una llave o pintar una pared, sino también mantener la limpieza y el orden en el lugar. Amén. Y benditas ustedes, mujeres, que hay quien también pone llave y pinta. Amén. Bendito sea el Señor, y bendito ustedes los hombres que también ayudan a sus esposas. Amén, haciendo las labores del hogar. Y los hombres dicen amén. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿no será igual en el templo del Espíritu Santo? ¿No habrá que estar siempre haciendo labores de reparación y labor de limpieza? Amén. ¿No habrá que echar un ojo y hacer un examen? Sería bueno hacer una serie de enseñanzas acerca de cómo examinarnos a nosotros mismos. Amén. Pero a grosso modo sería bueno hacer un autoexamen al templo del Espíritu Santo, el cual es usted, y en el cual dice el Señor en su palabra que no puedes ser ignorante de quién tú eres. Amén. Amén. No puedes ser ignorante de quién tú eres, porque ya el Espíritu Santo está morando en ti. Y en esta pregunta que establece Pablo, dice que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos al que está morando en nosotros, el cual es el Espíritu de Dios. El que ha sido enviado de parte de Dios, no es el Espíritu que te dio el mundo. A lo que ahora voy a entrarme en una... santo Dios, que Dios me ayude y usted me comprenda, y le pido que tenga oído fino y santo. Porque es que Dios nos ha dado dos espíritus. El primero es el espíritu que Dios te dio cuando te dio vida. Cuando te engendró papá y mamá, ese embrión vio los ojos de Dios y el aliento de Dios, el hálito de Dios. Dios envió espíritu y tú fuiste un ser viviente. Amén. Desde que estabas en el vientre de tu madre, ese fetito que la medicina actual quiere asesinar, haciéndolo y poniéndolo a nivel animal, en realidad está animado, está vivo, hay un corazón latiendo, hay un espíritu viviente en esa criaturita. Desde que está en el estado, desde que el embrión, desde que sucede esa fecundación, ese milagro, porque los mismos médicos declaran que es un milagro, que el dar a luz es un milagro, porque hay muchas cosas que están en contra para que esto suceda, sin embargo sucede. Amén. Y bendito sea Dios, porque es una obra, es un mandato, es una palabra que Dios dio
que se cumple. Amén. Ahora, cuando nacemos de nuevo, Dios nos da no un espíritu de vida, que es el que tenemos, por el cual estamos vivos, sino ese espíritu vivificado, ese espíritu de Dios que es vivificante. Amén. O sea, que en el espíritu primero, y no hablo del Espíritu Santo, sino en el ser espiritual que somos, por causa del pecado estaba muerto y separado de Dios. Pero al venir a Cristo, al acogernos el Señor, al recibir a Cristo y confesarle y creer en Él, Dios nos ha dado su Espíritu, por el cual de seres vivientes hemos pasado a ser seres vivificados. A ver cómo se lo hago comprender para no enredarle tanto. Sin el Espíritu Santo, usted estaría muerto. Seríamos una religión muerta. Y disculpe que use la palabra religión. Amén. Pero bueno, la palabra religión no es mala, es según el diccionario obediencia a las leyes divinas. No es una palabra mala. Ahora, una religión sin el Espíritu Santo, esa sí es mala, porque estás haciendo obediencia, pero muerto. Amén. Y es una gran diferencia. Se lo voy a explicar de esta forma. Si usted viene acá a la iglesia y los moradores de este lugar no están, usted no puede dar culto, porque el lugar está cerrado. Al no haber nadie, se degrada y se destruye. Cuando hay habitación, cuando hay moradores, hay restauración. Amén. De ser viviente, que era el Adán, pasaste a ser un ser vivificado, que es el segundo Adán, que es Cristo. Y al Espíritu Santo, que es Dios, amados míos, venir a ser morada en ti, pasaste de ser Adán, pasaste de ser parte del cuerpo de Adán a ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso es que te decía, dos espíritus, porque está el espíritu, el hálito de vida que Dios te dio, pero eres templo del Espíritu de Dios. O sea, que ya no estás muerto, sino que ahora estás vivificado, resucitado en Cristo. Antes eras separado, ahora eres injertado en la vid verdadera. Amén. Y es como usa el apóstol Santiago, donde habla de la religión verdadera. Amén. Donde es una vida santa, una vida separada. En el tiempo de oración, cuando Dios usaba a nuestra hermana Betty y dijo esta pregunta de parte del Señor: ¿para qué te ha escogido Dios? El Señor me llevó a la palabra. Amén. Y yo les decía, yo les pido perdón, pero no puedo dar mi opinión si no tengo que ser escritural con respecto a lo que voy a decir.
Ve, y desde antes de la fundación del mundo, declara la palabra, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que andemos sin manchas, para que andemos santos delante de Él. Amén. O sea, que el Espíritu Santo que está morando en ti te había escogido para que fueras un templo, pero un templo santo. Amén. No un templo inmundo, un templo santo. Y es por eso que se usa la palabra ignorancia en medio de una pregunta. ¿O ignoráis ustedes que son templos del Espíritu Santo? Porque esto nos da una responsabilidad. Porque si somos templo del Espíritu Santo, no importa la edad que tengas, seas niño, adolescente, joven, adulto o viejo, eres templo del Espíritu Santo. Demanda que el templo se mantenga santo, Amén. se mantenga puro, se mantenga limpio. Luego vemos en Corintios que dice, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué igualdad puede tener el templo de Dios y los ídolos? Hay una gran diferencia entre usted y el mundo. Hay una gran diferencia entre usted, templo del Espíritu Santo, y el mundo, templo de demonios. Porque la habitación no se va a quedar vacía espiritualmente. Aunque use un término de que la casa está vacía, no se puede dar culto, permítame decirle que espiritualmente las casas espirituales, los hombres, la humanidad, nunca se van a quedar vacías. O habita el Espíritu Santo o son templos de demonios. Y al usar el término templo, es un lugar a donde se hace práctica de adoración. O sea que el que está en Cristo adora a Dios, pero el que no está en Cristo adora ¿a quién, amado hermano? Diablo. A los ídolos. Y detrás de los ídolos, demonios. Y cuando digo ídolos, yo sé que usted tiene un gran entendimiento para la gloria de Dios. Ha sido bien enseñado, está bien instruido y sabe que no solamente un ídolo puede ser un muñeco, sino también una persona. O puede ser algo. Sí, Señor. O alguien. Entonces, como templos del Espíritu Santo, tenemos que reconocer la morada del Espíritu en nuestra vida. Amén. Bendito sea el Señor. Y a veces nos olvidamos de que el Espíritu Santo está en nosotros. Alguien, por favor, Vipo, por favor, déjame pedir un favor. Hola. ¿Puedes cerrarme aquí? Que ahorita me da ganas de... En cada cuadra, en cada barrio. Por lo que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que, el Espíritu Santo te hizo su templo. Dios te escogió para que fueras morada santa desde antes de la fundación del mundo. Pero el Espíritu Santo no solamente viene a morar porque quiere tener una casa, sino que hay un propósito. Hay un propósito. Dios no trabaja sin propósitos. Dios no hace obras en vanos. Porque la misma palabra dice en Santiago capítulo 4, verso 5,
¿O pensáis que la Escritura dice en vano? O sea que todo lo que está en la palabra de Dios no es en vano, es con un propósito. Y el propósito del Espíritu Santo es ir preparando la casa, el templo, la morada, ir preparando la iglesia para el día de la redención, para el día de Jesucristo. Y ya tendríamos que entrar en el tema del arrebatamiento. Pero eso será harina de otro costal para otra enseñanza doctrinal. Amén. Entrando en lo que sería la primera carta y la segunda carta a los tesalonicenses. Sería una preciosa enseñanza para otro momento, pero ahora quiero que usted vea esto. Usted está sellado. Amén. La casa está sellada. ¿Alguien ha visto una casa sellada? Un sello, la gente vivienda, un sello que ponen para... Cuando las personas se iban para otro país, ponían un sello y nadie podía entrar. Y si alguien entraba, ¿qué pasaba? Rompía el sello, pero ¿qué pasaba? Si lo cogían ahí, preso, podía ir preso, policía, algún problema. Bueno, si un demonio intenta entrar en el templo del Espíritu Santo, hay un sello que está puesto. Amén. ¿Qué puede pasar? A ver, dígame. Para que usted vea lo que es el sello del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le ha sellado. Usted como templo ha sido sellado para el día de la redención. Amén. Y el diablo viene a arrebatar, a robar, a destruir. Pero cuando viene hay un sello. Oh, no puedo tocar porque me busco un problema. Usted dice, bueno, y esos cristianos que estaban sellados y están ahora en el mundo y se han perdido. No contristéis al Espíritu Santo. No, en vano la Escritura no dice esto. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo, que Dios ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. No te va a compartir con los demonios. Perdóneme usted, el Espíritu de Dios no te va a compartir con los demonios. No te va a compartir con el mundo. No te va a compartir con mamá y papá. No te va a compartir con tus hijos. No te va a compartir. Eres su templo. Amén. Gloria a Dios. Y usted dirá, pero bueno, entonces Dios es malo, porque si Dios no quiere esto, ¿cómo es que Dios no me va a compartir con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi papá, mi mamá? Pero Jesús dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno. ¿Acaso no lo dice el Señor? Amén. No está diciendo que no ames a tus padres ni a tus hijos, pero está diciendo que sobre todos los amores está el Señor. Y cuando Dios está en ese primer lugar, garantizas el verdadero amor para tu familia. Garantizas el verdadero amor para tu esposa. Garantizas el verdadero amor para tu esposo. Se garantiza el verdadero amor cuando Dios está en el lugar que tiene que estar. Porque la voluntad de Dios es que tú seas su templo. Y el Espíritu dice, eres mío, te celo. El celo de Dios es un celo santo. Amén. Es un celo que nosotros no podremos experimentar jamás. Amén, porque es un celo que es bueno, protector. Un celo, Dios te anhela para Él solamente, pero también anhela a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Y dice, bueno, pero yo también quiero que tus hijos sean un templo mío. No es tuyo, es mío. El Señor te dice, tu esposa es mi templo, tu esposo es mi templo, tus hijos son mi templo. Amén. Tu papá y mamá son mi templo, no es el tuyo. No sé si me estoy haciendo entender. Amén, porque yo como pastor de la iglesia, yo no puedo hacerme el dueño del templo del Espíritu Santo. Yo no mando sobre usted manda el Espíritu.
Al pastor entonces ya no tengo que hacerle caso. No, escuche lo que dice la palabra de Dios. Someteos a vuestros pastores. Es lo que dice el Espíritu. Amén. Ahora, tenemos que darnos cuenta que al ser morada del Espíritu Santo, al ser templos del Espíritu Santo, tenemos que aprender las maneras de cómo ser ese templo que Dios quiere y cuidarlo como Dios manda. Ay, gracias a Dios por esos amén, amén. Gloria a Dios. Saber cómo ser el templo que Dios quiere, la casa que Dios quiere. Y ser celadores de esa casa. Amén. Administradores correctos de este templo. Amén. Porque el Espíritu mora en ti. Pero cuando tú pecas, no es el Espíritu Santo el que está pecando, eres tú. Tomaste tú la mala decisión. Gracias a Dios de que hay redención en Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero ten cuidado no pecar intencionalmente. O sea, como dice la palabra, el que peca deliberadamente. O sea, el que peca y está pensando, bueno, le pido perdón a Dios y ya se soluciona todo. Amado, cuidadito. Amén. Porque declara, y cito una vez más, no contristéis al Espíritu Santo. Y no podemos ser almas adúlteras. Amén. Haciendo amistad con el mundo y provocando, convirtiéndonos, siendo amigos del mundo, enemigos de Dios, dejando la casa vacía. Porque el Señor siempre va a estar ahí tocando la puerta y llamando. Pero es que la voluntad de Dios no es quedarse tocando la puerta, sino entrar y cenar. Amén. Y esto de entrar y cenar es establecer el nuevo pacto. Cuando tomamos la Santa Cena, amén, es el cumplimiento de que Dios ha entrado y está cenando. Él contigo y tú con Él. Amén. Viviendo bajo el nuevo pacto. Por eso es que tenemos que renunciar al adulterio espiritual. Amén. Y dejar la amistad con el mundo. Todo lo que sea inmundo, no tocarlo. Amén. Porque ciertamente en el templo, en el tabernáculo, en la sombra, no podían entrar cosas inmundas. De hecho, si el sacerdote entraba inmundo, moría. Y ustedes son sacerdotes de Dios. ¿Cómo está el templo? ¿Qué se está ministrando dentro de ese templo? Yo quiero ser morada de Dios. Usted se podrá decir, yo quiero ser morada de Dios. Ok. Para ser morada del Espíritu, debemos primeramente morar en Dios. A ver, no, ¿de qué color es el cabello blanco de Maceo? No podemos ser templos del Espíritu Santo si antes no estamos en Cristo. Quizás usted esperaba una afirmación teológica profunda, pero el avión despega del suelo para poder llegar a las alturas. Amén. ¿Tú quieres ser morada del Espíritu Santo? Tienes que morar en Dios. Tienes que morar en Dios, tienes que venir a Cristo. Tienes que convertirte verdaderamente, amén, en hijo de Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué dice la palabra? Serás salvo. Y esa salvación es
una transformación donde el Espíritu Santo viene a ser morada en ti y eres vivificado. Amén. Amén, amén. Donde la muerte pierde el poder sobre tu vida. Antes de Cristo la muerte tenía el poder sobre tu vida. Ahora en Cristo ya la muerte no tiene el poder. ¿Qué quiere decir, hermano? Que no me voy a morir. Amado, la muerte para los que no están en Cristo es una condenación eterna. Para los que están en Cristo es simplemente, como el Señor dijo, dormir. Está tremendo esto. Y ahora sí le vamos un poquitico profundo. Porque a ver cómo le hago explicar. Ay, Señor, que Dios me ayude. A ver cómo se lo hago explicar. Ahí le puede venir usted un sinnúmero de textos bíblicos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo dijo, quisiera yo ir. Amén. ¿Y quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y tantos textos pueden venir, pero quiero hacerle entender algo. Que morir en Cristo, amén, es un momento de transición y un momento de ventaja. Y a ver cómo le hago entender esto. Desear estar con Dios, tener la certeza de la salvación, quebranta el poder del miedo que la muerte inflige. Amén, amén, amén. Eso sí. Porque mientras somos jóvenes no pensamos en esto, pero a medida que el ser humano se va haciendo mayorcito, ya sabe, ya enseguida dice, me queda tanto y me puedo morir de esto, y si me da esto, y si me sucede lo otro. Ay, muchos están siendo identificados acá. Y temores a infartos, y temores a esto, y temores a cánceres, y temores. Pero en Cristo, el perfecto amor, ese amor de Dios perfecto, echa fuera todo temor. Amén, amén, amén. Porque la muerte es solamente, como el Señor dice, dormir, ir a morar con el Señor. Pero nos da una ventaja, porque cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y luego los que vivamos seremos arrebatados. O sea que, primeramente, los que mueren en Cristo tienen una ventaja. O sea que Dios te proyecta para que se te quite todo miedo de que, número uno, la muerte es una transición de esta vida física al plano, a la dimensión espiritual, la cual el mundo no conoce. Pero esa transición vas a hacerla no solito. No la vas a hacer solito. No va a ir papá, no va a ir mamá, ni tío, ni primo, ni hijo. Sino que el Señor te pastoreará aún más allá de la muerte, dice la palabra de Dios. Amén, amén. Gloria a El Dios. Espíritu Santo que le ha hecho morar en ti, pasada la muerte, pasada esa puerta, a esa dimensión nueva, Él te va a seguir guiando y pastoreando. Amén. No es que te quedas en el limbo, no, vas a seguir siendo pastoreado. Vas a ir a la presencia del amado, Amén. donde el Padre te va a decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Y ahí vamos a estar entonces anhelando esa morada de Dios. Amén. Porque para ser morada del Espíritu es necesario ser ¿cómo? ¿Primero qué?
¿Qué hay que hacer? Morar ¿en quién? En Dios. Tener esa comunión con Dios. Y en el Salmo 26, verso 8, dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado. La habitación de tu casa he amado. Y yo pregunto, ¿Dios tiene casa? ¿Dios necesita casa? ¿Qué habitación está amando acá el salmista? La presencia de Dios. La habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Ahí se está expresando. O sea, que yo no me conformo con este plano. Yo no me conformo con esta dimensión, sino que yo te amo a ti. Y sé que cuando llegue el día, en Cristo voy a estar en tu morada. Amén. En tu morada eterna. Salmo 84, verso 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Amén. A lo que te digo, en el nombre de Jesús, yo sé que humanamente usted va a sentir temores. Y ese cuerpo de muerte que usted tiene ahora se enferma, se debilita. Pero en el nombre de Jesús le digo que la muerte no tiene poder sobre su vida, porque ya Cristo la derrotó. Amén. Por lo tanto, quien tiene poder y autoridad sobre su vida es Jesucristo. Amén. Y en el día que el Señor le diga, ven, sube acá conmigo, amado, gloria a Dios, en brazos de ángeles, usted va a ser llevado a la presencia de Dios. Amén. Sea por el medio que sea, sea de la forma que sea. Pero, amado, bendito sea el Señor. Anhelo por la casa de Dios. Amén. Anhelo por la gloria, anhelo por la morada. No se me aferre a este mundo, anhele la gloria, anhele la patria celestial. A mí, en una iglesia que me invitaron a predicar, siempre me hacen esta pregunta, no sé por qué me la hacen, pero me dicen, hermano, ¿usted es de este país? Siempre me la hacen. No sé, no se la hacen a Ari, que va conmigo siempre. No, siempre, ¿usted es de este país? Y yo les respondo, no. ¿Usted es de Estados Unidos? No. Una vez me dijeron, ¿usted es español o es judío? No. ¿De dónde es usted? Yo digo, del cielo. Aleluya. Yo soy del cielo. No, pero aquí en la tierra, ¿de dónde es? Yo soy cubano. Pues no lo parece. Claro, porque no somos de este mundo. Yo soy un embajador del cielo. Mi patria no es esta, mi patria es la celestial. Amén, amén. El Alain que era de aquí se murió hace muchos años. Y el que resucitó en Cristo, el que nació de nuevo, ese es de arriba. Amén. El Ernesto ese se murió hace muchos años. El Ernesto ahora es de arriba. La Daisy esa ahora es la de arriba. Amén. Usted ahora es el de arriba, no es el de abajo. ¡Qué complicación! Como hay gente que predica conquistar el mundo cuando Dios quiere que nosotros arrebatemos el cielo. O no en vano dice la Escritura que los valientes son los que lo arrebatan, los violentos. Los valientes, aquellos que se atreven a creerle a Dios. Ahora, los valientes que quieren arrebatar el cielo, los valientes que quieren alcanzar la patria celestial, mira lo que dice la palabra, tienen que ser fieles a la congregación de Dios. Hay que ser fiel en la congregación, o no dice la palabra, la congregación de los justos. Y luego en el Apocalipsis dice, justos y fieles. O sea que
En Hebreos capítulo 10, verso 25, y ahí voy a entrarle, no quiero que se me ponga bravo nadie, es palabra de Dios para tu vida. Hebreos 10, 25 dice, no dejando de congregarnos, no dejando de congregarnos. ¿Qué cosa tiene que hacer la iglesia? Congregarse. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Congregarse. ¿Por qué? Porque aquí en la congregación, en la casa de oración, envía a Dios bendición y vida eterna. Amén, amén. Es a donde Dios te está preparando, es ahora donde Dios te da profecía, te da palabra, a donde se alabas, a donde Dios quiere a ver cómo me explico, a donde se reúnen los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, adoran al Señor y el Espíritu se mueve en medio de la alabanza. Limpia el templo. Amén, a donde es limpiado el templo, a donde Dios envía palabra de corrección, de edificación, de exhortación, a donde eres purificado. A ver, no es que en lo personal Dios te hable, en tu momento personal con Dios, amén, eso también es la voluntad de Dios, pero es que la palabra dice que no te dejes de congregar. Y luego dice, como algunos tienen por costumbre, o sea que hacen una costumbre. Y sí. Ajá. Y a ver, la costumbre tiene algo malo. La costumbre genera herencia. Sí, y hábito. La costumbre genera herencia. ¿Y a quién les es pasada esa herencia? Eso es que hay que tener buenas costumbres. Si tú no comes en la mesa y tus hijos crecen no comiendo en la mesa y viéndote hacer eso, cuando sean grandes, ¿dónde van a comer tus hijos? En el sillón, en la cama, en cualquier parte menos en la mesa. Y el día que comen en la mesa se sienten extraños. Amén. O sea, puse este ejemplo de comer en la mesa porque el Rey nos ha invitado a un banquete y la mesa está preparada. Y la iglesia tiene que tener la costumbre de comer ¿dónde? En la mesa. Siento la presencia del Espíritu Santo. Y no estar comiendo en otra parte. Amén. Es en la mesa a donde hay que comer. Porque en las bodas del Cordero la mesa está preparada para las bodas, para la cena del gran Rey. Amén. Cuando David manda a buscar al hijo de Jonatán, Mefiboset, ¿qué le dice? Comerás conmigo en la mesa. Es una honra delante. Ahora, si Dios te llama a comer con Él, el banquete de Dios es ordenado, es en la mesa, es donde es correcto comer. ¿Cierto o falso? A ver, yo se lo digo porque yo sé que se come incorrectamente. Comemos sobre la cama, comemos viendo televisión, comemos, pero para que esto es algo que dicen los nutriólogos, que para que la alimentación haga el efecto correcto, se ha de comer correctamente. Y dicen que cuando se come viendo televisión, la comida no se mastica bien, dicen una serie de cosas, o sea, que no es efectiva. Pero cuando estás comiendo en la mesa correctamente, inclusive hasta algunas personas dicen que ayuda en la vinculación familiar. Sí, eso sí. Es un momento donde se hace unión familiar. Bueno, ¿acaso cuando la iglesia se une a comer el pan y beber el vino, amén,
nos unimos aquí a comer a la mesa, no hace una vinculación familiar. Amén. 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 Entonces hay que sembrar las buenas costumbres. Y la buena costumbre es congregarse. ¿Por qué vamos para la iglesia? Porque vamos a comer, vamos a alabar a Dios, vamos a escuchar palabra de Dios. Ahora, mira lo que dice acá en el libro de Hebreo. Sino exhortándonos, o sea, animando a tu hermano a que se congregue, hola, animando a tu hermano a que se congregue, y tanto más, o sea, mientras nos damos cuenta que aquel día se acerca. ¿Y a qué día se refiere? Al día del arrebatamiento. Amén, cuando la iglesia va a ser arrebatada. Amén, al día de la redención. O sea que tenemos que animar a aquellos que no se congregan diciéndole, mira, vamos para la iglesia, que ya el Señor viene. Amén. 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 Bendito Dios. Y como Pablo, vuelvo a decirle, sería bueno esta serie de estas doctrinal del arrebatamiento. Cuando Pablo escribe a Tesalonicenses y dice, no tengo que volveros a deciros esto, porque saben que el día y la hora nadie lo sabe, solamente Dios. Amén. Y ahora voy a hacerle una preguntita rápida. ¿Acaso cuando Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabía, solamente el Padre? Y esto es una pregunta, no, esto es un paréntesis fuera del tema. Si Jesús es Dios, ¿por qué no sabía el día y la hora? A ver, muchas de las personas que afirman que Jesucristo no es Dios, sino que es un ser creado, usan esto que el Señor dijo. Pero lo que no comprenden es que Jesús estaba hablando en un plano terrenal. Porque ¿por qué oraba el Señor? ¿A quién le oraba si Él era Dios? ¿Ve? Entonces, respuesta. Si queremos ser como Él, si queremos ser sus discípulos, tenemos que andar como Él anduvo. Amén. Amén. Y Él, al decir esto, el día y la hora, nadie lo sabe, ni aún el Hijo, solamente el Padre, se está refiriendo al cuerpo. Ahora, cuando Él entregó y volvió a su estado de gloria, ¿acaso usted no sabe que el Hijo no sabe cuándo es el día y la hora? Claro que sí. ¿Acaso usted no sabe que el Espíritu Santo no sabe cuándo es el día y la hora? Claro que sí. Sí lo sabe el Señor, Amén. sí lo sabe. Pero la majestad del Padre tiene la autoridad para declarar. Pero bueno, ya sería entrar en temas escatológicos. Y está bueno dar este sermón. Usted ore por mí. Amén. Para poder prepararlo y poder educarlo en estas cartas de Tesalonicenses y pueda tener esta doctrina. Pero ya sabe más o menos cómo dar una respuesta si alguien le dice, no, Jesucristo no es Dios porque Él hacía esto. Bueno, Él lo hacía para darnos el ejemplo. Y nos habló en posición de hombre, porque si nos habla en posición de Dios, mira, Él cuando habló en posición de Dios dijo, hay sazones que ustedes no pueden, hay cosas que ustedes no pueden comprender ahora. Y cuando habló cosas terrenales para que nosotros comprendiéramos. Si hubiese hablado los misterios eternos, bendito sea el Señor cuando se transfiguró. ¿Qué misterios
eterno nos va a revelar Dios. Pero bueno, vamos a volver acá. No me saque más de aquí, no me saque más del tema. Eso es culpa de usted. Amén. O sea, que tenemos que exhortarnos. Bueno, pues ya saben, ya si alguien sabe, si alguien tenía esta duda, ya está corregido, ya lo sabe ya. Amén. ¿Es Jesús Dios? Sí es Dios. Él sabe el momento, el día y la hora. Amén. En su condición de Dios, en su posición de hombre, no la dijo. Amén. En su posición de hombre, no la sabía. Amén. No la mostró. En su condición de Dios, sí. Y aprenda, Dios no se traiciona a sí mismo. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, exhortarse a congregarse en tanto que veamos que ese día se acerca y las señales de los tiempos nos hacen conocimiento. Y ahora le voy a decir algo. El Espíritu Santo prepara a la iglesia para ese día. Amén. El Espíritu de Dios prepara, ahí le voy a decir algo que sé que le va a sonar duro, pero el Espíritu Santo avisa a la iglesia. Amén. Las cosas primeramente. Avisa a la iglesia. No es que Dios te va a decir, yo vengo tal día a tal hora. No, amado, va a venir sorpresivamente, cuando nadie lo espere. Él va a venir, pero cuando nadie lo espere, no se trata de la iglesia, porque la iglesia lo está esperando hace 2000 años. Amén. Y seguimos esperando. Amén. O sea que hay un organismo vivo que está esperando al Señor, y es la iglesia, y ora en el Espíritu. Sí, amén, ven Señor Jesús. Amén. O sea que el Espíritu Santo va a avisar a la iglesia en el tiempo de la redención. Vemos las señales y decimos, eso está en la palabra de Dios. No nos sorprende, eso está en la palabra de Dios. Está profetizado, esto es así. Amén. Y ahora el Espíritu Santo habla a la iglesia y dice, yo pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y nos está llamando a ser morada. Gracias. O sea que el Espíritu Santo, no en este lugar, sino a la iglesia en el mundo entero, está dando aviso, predicando, avisando. Prepárense porque Cristo viene. Amén. Prepárense porque Cristo viene. La novia que se va a casar tiene un tiempo de preparación. Amén. Y no es de un día para otro. La boda, ¿qué tiempo toma una boda en prepararse? Toma tiempo, ¿verdad? Bueno, no piense usted que se demora mucho el Señor en venir. Ahí cuando el apóstol dijo que para Dios un día es como 1000 años, quiere decir que el tiempo nuestro no influye en el plan de Dios. O sea que nosotros tenemos que desligarnos del calendario gregoriano. En el nombre de Jesús reprendemos esto ya. Desligarnos del calendario gregoriano y empezar a vivir en los tiempos de Dios. A ver, no quiero que Dios me dé sabiduría. No me meto con nadie, pero a veces ponemos año 2018, año de esto, 2019, año de esto, 2020, año de esto. Pero amado, dice la palabra, bienaventurado el varón que conoce los tiempos. Y los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre, ni los pensamientos de Dios son los pensamientos del hombre, ni los caminos de Dios son los caminos del hombre. Ahora, en Cristo tenemos que dejar esa vida y empezar a vivir conforme al pensamiento de Dios, al corazón de Dios, a la palabra de Dios y en los tiempos de Dios. Amén. Amén. Bendito sea del Señor. Y ya no esclavizarte ya a ese calendario gregoriano, que es el que estamos, el calendario nuestro, sino empezar a vivir conforme a las dispensaciones de Dios, conforme a los tiempos de Dios.
Amén. Para poder alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros mientras estamos aquí en la tierra hasta el día de la redención. Amén. Ahora, mira esto. Jeremías capítulo 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cuáles fueron los dos males que hizo el pueblo? Apartarse. Dejaron a Dios y se buscaron medios intentando igualar a Dios, que no retenían agua, que no eran efectivos, que no. Ahora, el agua es tipo del Espíritu también. ¿O acaso Ezequiel no fue sumergido en ese río de Dios? Amén. Un río de sanidad. Dejaron a Dios fuente de agua viva. Y como dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. O sea, dejaron a Cristo y se hicieron pozos, cisternas, se hicieron religiones, se hicieron métodos, se hicieron celebraciones, se hicieron un becerro de oro y empezaron a decir: este es Jehová que nos libró de Egipto. Y eso pasa cuando nos sometemos a los tiempos del hombre. Porque los tiempos del hombre nos lleva a la idolatría en cualquier forma y manera. Y Dios llama esto un mal. Dios llama esto un mal. Me quedan 4 minutos. ¡Ay, Señor! Aunque sea terminar acá. Ahora, todos estos elementos que el hombre hace para ocupar los lugares espirituales son cisternas rotas, que no retienen agua, donde el Espíritu de Dios no está. Vamos a quitar la oración de la iglesia. Vamos a ocupar, en vez de la oración, hacer otra cosa. Van a ser cisternas rotas que no retienen, donde el Espíritu de Dios no está. Vamos a quitar la predicación profunda de la iglesia. Vamos a predicar sencillito, masticadito, para que el ABC no crece la gente. Cisterna rota, no está el Espíritu de Dios ahí. Si la palabra de Dios no te confronta, si la espada de doble filo no te penetra hasta lo más profundo, el Espíritu de Dios no es. El Espíritu de Dios no está en cisternas rotas que no retienen agua. La fuente de agua viva tiene algo, es un manantial, agua pura que siempre está brotando. Amén. Y eso es lo que Dios tiene. Pero el manantial tiene una condición. El manantial brota. Amén. Y ese brote del Espíritu Santo, vamos a compararlo con el reverdecimiento. Es una obra que hace Dios cuando el hombre cree en Dios. Cuando el hombre le cree a Dios. Vuelvo a citar el texto. El que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, como dice la Escritura. ¿Y cómo es que dice la Escritura? Yo creo que no puedo citar un texto para decir así se cree como dice la Escritura. No puedo citar un texto. O sea que la iglesia tiene que alimentarse de la palabra de Dios para que la fe sea efectiva. Amén, gloria a Dios.
y leíste la Biblia, gloria a Dios, vuélvela a leer, nunca dejes. Eso es un alimento diario, como la oración, como la adoración, son elementos que tenemos que hacer diariamente, que es nuestro racional culto, una vida entregada y dedicada a Dios. Y es lo que podríamos describir, y ya se me terminó el tiempo, me regalan 2 minutos, podríamos describirlo un lugar de encuentro y refugio. Habíamos hablado de la congregación fiel, amén, o sea, venir acá y congregarnos, pero ahora vamos a hablar un momentico al momento de intimidad. Porque aquí usted viene y se predica la palabra, se profetiza la palabra, se explica la palabra, se enseña la palabra, pero el alimento de la palabra íntimo se da en el tiempo personal con Dios. Amén. Porque aquí Dios te habla proféticamente a través de la palabra. Aquí el pastor habla, te enseña de la palabra, aprendes, eres instruido, pero vamos ahora a volvernos al tiempo personal con Dios. Y es lo que hacía Jesús. Tenía momentos congregacionales y momentos personales con Dios. Y morar con Dios, morar en Dios, significa momentos congregacionales y momentos personales también. Y estos momentos personales son muy importantes en la vida del creyente. Muy importantes. Porque es el momento a donde se desarrolla la intimidad con Dios. Es el momento a donde sucede el secreto de Jehová. Esa habitación secreta. Jesús dijo, cuando vayas a orar, enciérrate, cierra la puerta de tu habitación y habla en el secreto a tu Padre que mora en el secreto y Él te recompensará en público. O sea que la habitación secreta también se constituye morada, no solamente la congregación pública, sino la habitación secreta. Y es a donde se cumple entonces el Salmo 91, donde dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la habitación secreta, la morada secreta. Y hay cristianos muy congregacionales, pero poco morador. Y hay muy morador y poco congregacional. Y es necesario que las dos sean en un rating alto. Amén. Tanto congregacional como habitacional. Amén. No sé si me logran entender lo que quiero hacer explicar. Quedarte en casa buscando a papá no basta. La voluntad de papá es que te congregue, pero también su voluntad es que lo busques en lo personal. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces esa habitación personal te hace tener confianza con Dios. Y es importante tener la confianza con Dios. Amén. Pasas del usted al tú. A ver si logra entender. Amén. No es que pierdas la reverencia. Es que empiezas a entender lo que es ser hijo. Amén. Dejas de ser un extraño en la presencia de Dios para ser alguien conocido en la presencia de Dios. No sé si me logran entender. Dice aquí el Salmo 91: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Qué atrevido?
¿Qué atrevido podrá decir alguien? Diré yo a Jehová. Le está hablando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le está hablando al Dios Creador. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Eso es confianza. Eso es confianza. Y luego dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? Eso es revelación. ¿Quién le dijo a este hombre que él era su Dios? ¿Acaso Dios no revela a sus hijos? En el antiguo pacto, diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En el nuevo pacto, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Padre, en quien confiaré. No sé si están entendiendo. Antiguo pacto y nuevo pacto. Amén. Hay una intimidad que en el antiguo pacto la vivió el pueblo de Dios. Pero hay una intimidad en el nuevo pacto que la tiene que vivir la iglesia. Y si la gloria de la intimidad del antiguo pacto hizo brillar el rostro de Moisés, una gloria que iba a perecer, ¿cuánto más será la gloria ahora en el nuevo pacto, que hará brillar no el rostro, sino te hace hijo de luz? Un brillo que no se extingue, que no se apaga. Y nos remontamos entonces a la ciudad de Dios, a la nueva Jerusalén, que dice que no tendrá necesidad de sol y de luna, porque el Señor es la luz de la ciudad. Luz que no se extingue. Y si esa luz eterna no se extingue, entonces los hijos de esa luz tampoco se extinguirán. Bendito sea el Señor. Bendito. Y luego hay una declaración en el Salmo 91. Y voy a terminar con esta declaración. Hijo, ya puedes ya, si quieres, tomar ya el instrumento y ir ministrando. Bendito sea el ve tocando, sí. Dice la palabra: Él te librará del lazo del cazador. Póngase de pie, iglesia. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Él te librará del lazo del cazador. Gracias, Señor. Y de la peste destructora. Oh, bendito sea el Señor. Yo no sé si te has dado cuenta que en nuestro país el lazo del cazador como que se está extendiendo. Y quieren enredar a nuestros hijos, a los niños. Quieren sembrar enseñanzas completamente antibíblicas. El lazo del cazador se ha extendido tanto, ha enredado a tantas personas en homosexualidades, en lesbianismos, en robos, en asesinatos, en orgías. Ay, amados míos, no hay que mirar el mundo, hay que mirar solamente nuestra sociedad. Y usted dirá, ¿qué está pasando? Principio de dolores que están afectando el mundo entero. El hombre le ha dado la espalda a Dios, pero te dice tu Dios que ahora en el nuevo pacto es tu papá. Te dice tu papá: yo te libraré de ese lazo. Amén, aleluya. Yo te libraré de ese lazo del cazador. Yo te libraré de la peste destructora. Mira cuántas enfermedades están azotando. Y te dice el Señor: yo te voy a librar de esa peste destructora. Y luego dice acá la palabra: con sus plumas te cubrirá. Aleluya. Si alguien sabe el significado de ser cubierto con plumas, esos son los polluelos
protección y calor. Te dice el Señor, protección y calor. En medio de esta generación fría, yo te voy a proteger y te voy a dar el amor que tú necesitas. Te voy a dar el consuelo que tú necesitas. Te voy a dar la protección que tú necesitas. Con sus plumas te cubrirá. Yo haré extender tus alas para que remontes a las alturas de mi presencia. Tú tienes fuerzas nuevas. Yo soy tu fortaleza. Aleluya. Dile, Espíritu Santo, yo soy tu templo. Yo reconozco tu morada. Y me quieres aquí en Daraiso. Dile, Señor, ayúdame a morar en ti. Ayúdame, Señor, a congregarme fielmente. Y ayúdame a tener tiempo de intimidad contigo fielmente. Ayúdame a alimentarme de la palabra de Dios. Ayúdame a vivir bajo la revelación del Espíritu. Dile, quita de mí toda sequedad. Yo reprendo el lazo del cazador de sobre la iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro a esta iglesia libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro a nuestros hijos libres en el nombre de Jesús. Ningún género demoníaco va a poder tocar nuestros hijos. Ningún género demoníaco tiene poder para tocar en la iglesia. Estamos sellados. Estamos sellados. Habla a las majestades espirituales y dile, en el nombre de Jesús, yo estoy sellado en el Espíritu Santo. Habla, abre tu boca y di, en el nombre de Jesús, yo estoy sellado. Estoy sellado con el sello del Espíritu Santo. Y Masaya que ya no vendría que no más solía ver eso. Dice el Espíritu Santo, mío eres tú, mío eres tú. Yo te sellé para el día de Jesucristo. Yo te sellé para el día de Jesucristo. Y Masaka ya este mundo no tiene potestad sobre tu vida. Este mundo no tiene potestad sobre tu vida. Yo te sellé. Tú eres mío. Yo te celo. Yo te celo, te dice el Señor. Yo te celo. Y Masara Baisa. Escúchame bien, iglesia. Yo no me ando fijando en tus errores. Yo te redimí. Yo te redimí. Yo te redimí. Mi sangre te limpió. Y Masaka Yara Isa Raba Isa. Yo soy el que perdona tus pecados, el que borra todas tus iniquidades y rebeliones. Vuélvete a mí, dice Jehová, y yo te
te restauraré y verás que la gloria postrera que haré en tu vida será mayor que la primera. Y más seca y eleva Sarabaiso. Aleluya. Aleluya. Vamos a adorar a Dios y lléname. Y lléname, lléname, lléname. Adora al Señor. Dile, lléname. Lléname. Hoy dile, lléname, Señor, de tu espíritu. Declara su nombre, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Decláralo por su nombre. Espíritu de Dios. Ven y lléname. Ven y lléname. Oh, gracias, dile gracias. Y cayere se le va a acabar a sacar a Baiso. Y debe se le va a querer va a callar a la y se le va a tirar. Oh, mamá quiere va se le va a gente le va a sar a la. Yo levantaré de tus huesos la iglesia que yo quiero. Ama callará Sarabai. Una iglesia llena del Espíritu. Ama quiere ser evaquilla. Dale gracias, dile gracias Espíritu Santo. Dile gracias, amado Jesús. Dile gracias, papá, gracias.